Hola, ¿qué tal? Les habla Paulina Cisneros, estudiante del último semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como parte de un proyecto final, el día de hoy les vengo a hablar sobre un tipo de trastorno de la personalidad que podemos llegar a detectar más comúnmente en los adolescentes o empezamos a detectar síntomas referentes a este trastorno en la adolescencia, que es en donde más habilidades sociales pueden llegar a surgir en los adolescentes. Y bueno, este trastorno es llamado trastorno de la personalidad antisocial. ¿Y de qué se trata este trastorno? Pues bueno, está clasificado como un trastorno mental, en donde la persona con este no diferencia entre el bien y el mal, no diferencia entre las buenas o las malas actitudes que puede llegar a tener con las otras personas, no es empático, no tiene la habilidad de, de generar esta empatía con las personas, no es capaz de saber si lastima o no lastima a alguien con sus comentarios, con sus palabras, con sus actitudes, incluso no lo logra diferenciar, y es por esto que hasta las mismas personas con este trastorno no lo llegan a sentir. Cuando lo llegan a lastimar es como que les da igual, o puede llegar a ser como un tanto cansado el estar atacando a otra persona sin que tú te des cuenta, y que aparte te pueden llegar a lastimar a ti y que tampoco te des cuenta, que no logres distinguir entre este sentimiento de decepción, de angustia o demás. Entonces es un sentimiento que puede ser un poco contrariado, pero que se puede llegar a detectar mediante otras personas. También es importante aclarar la parte en la que los trastornos suelen llamarse de diferentes maneras. Muchas personas lo conocen de algún tipo, otras de otro. Y bueno, este trastorno de la personalidad antisocial también es conocido como psicopatía, sociopatía, el trastorno de la personalidad disocial, que son diferentes nombres que pues la sociedad, diferentes autores y diferentes personas lo llegan a denominar. Sin embargo, estamos hablando de las mismas características y de la misma definición del trastorno que podemos estar generando. Las personas con este tipo de trastorno suelen ser violentas, que desafían la ley, pueden llegar a ser delincuentes, pueden llegar a desafiar tanto la ley que caemos en una situación de cárcel, en alguna situación complicada. ¿Por qué? Porque por las mismas características que ya les venía mencionando hace ratito, en donde no nos damos cuenta del daño que hacemos hacia los demás, y entonces es en esa parte donde se pueden llegar a convertir en delincuentes. De hecho, en estudios previos y en muchas situaciones, la gran mayoría de los grandes delincuentes del mundo real, de series cinematográficas que pueden llegar a ver en este mundo del internet, pues suelen tener este tipo de trastorno. ¿Por qué? Porque presentan las mismas actitudes, las mismas características, y son diagnosticados oficialmente con el trastorno dado a estas características y que pueden llegar a ser los delincuentes o demás. También tienen la habilidad de ser muy manipuladores. Son muy manipuladores en el hecho de que yo manipulo la situación para que la situación salga como yo quiero y entonces salirme con la mía. Entonces tengo esta habilidad, aunque no tenga la habilidad de empatía, yo sé cómo jugar mis cartas, sé cómo mover los hilos, y entonces soy capaz de manipular situaciones, personas, incluso familiares, en donde pues ya es una cuestión también personal, en el que sé cómo mover los hilos y entonces yo sé cómo la gente va a reaccionar para que entonces me hagan caso. También suelen ser hostigadores, un poquito más agresivos, el tener esta situación propensa a la agresividad, incluso a la violencia. Pero también esta parte en donde se pueden deslindar de responsabilidades, en donde se sienten no capaces de cumplir responsabilidades diarias, se sienten con la no capacidad de cumplir un trabajo, de cumplir un horario, de cumplir tareas específicas en donde se les asigne. Entonces es un constante no, 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 pero hasta que yo quiero es un sí. Entonces en estas situaciones donde pueden llegar a ser manipuladores, pero entonces entra en juego también la parte en la que yo quiero que hagas lo que yo digo, pero yo no me hago responsable de lo que yo hago, y entonces me denoto agresivo, y entonces entran en juego muchas de las características que ya mencioné anteriormente.
Y bueno, como parte del tratamiento también sabemos que pues principalmente es una terapia psicológica, es una terapia de conducta, también en donde se suelen involucrar a los padres en el aspecto de si son infantes, son adolescentes y demás. Se suele involucrar a los padres porque es el primer núcleo en donde el niño aprendió a ser así. También vienen esas conductas en donde los padres pueden, incluso a edades adultas, pueden llegar a justificar a los niños, a los adolescentes, incluso a los jóvenes adultos en este tipo de situaciones. Y entonces es un, está bien, mijito, no pasa nada, y suelen pues aumentar más los casos. Entonces una terapia psicológica, tanto personal como familiar, también es una buena parte para empezar a tratar el trastorno. Es un buen inicio para empezar a tratar este tipo de trastornos. Dentro de la terapia psicológica se pueden llegar a ver aspectos de control de conductas, de también diferenciación de sentimientos, identificación de emociones propias, estímulos que lleguen al sujeto para que entonces denote hacer como es, observar qué es lo que está pasando ahí, cómo su diálogo puede llegar a ser cambiante. También como terapeutas hay que estar bien atentos a la parte en la que posiblemente el sujeto pueda llegar a intentar manipularte para decirte que está bien, que él no tiene nada, que no pasa nada con él, y que entonces hasta contigo, propio terapeuta, puede llegar a aplicar sus técnicas y puede llegar a zafarse la situación, porque recordemos que llegar a terapia también es una parte de responsabilidad propia. También es una parte en la que si vas a terapia es porque sabes que vas a platicar, vas a hablar, vas a trabajar sobre todo las actitudes que puedes llegar a tener. Entonces, esta parte también es la parte de responsabilizarte, de saber que algo no anda bien y que lo quieres trabajar. Sin embargo, si llegamos a terapia un poco distantes o como resistentes, si es que si quiero, es que no quiero, o es que voy porque me obligan, la terapia puede complicarse un poquito, puede llegar a ser un poquito más resistente el paciente. Entonces también como terapeuta debemos de estar atentos a la parte en la que también podemos ser parte de la manipulación constante del mismo paciente. Bueno, como parte final, sabemos que el ser padres pues no se nos enseña, no es como que tengamos alguna materia en la vida en el que no se nos enseña a ser padres. Sin embargo, hay que estar bien atentos a este tipo de síntomas que pueden generar los niños desde su primera infancia hasta incluso la adolescencia, adultez y demás. Hay que estar atentos para saber que algo no está bien, y no como una comparativa con los otros niños, porque pues tampoco es la intención que comparemos a nuestros hijos, a nuestros familiares con alguien más. Simplemente saber que algo no anda bien y entonces saber que lo podemos trabajar en terapia, lo podemos trabajar en otras situaciones, pero que hay alternativas. Y lo importante es llevarlo a cabo y llevar a cabo pues esta reestructuración para que entonces todos tengamos una vida más sencilla, en donde todos nos podamos llevar bien y que tampoco la relación sea un conflicto para ti mismo, porque pues entonces entra otros conflictos, entra el si lo quiero pero no lo quiero, y es que es mi familiar, y es que es mi hijo, ¿cómo no lo voy a querer? Entonces todos estos aspectos hay que trabajarlos en terapia, y por supuesto que la Facultad de Psicología está abierta para ustedes en el momento que deseen. Y pues bueno, es todo por mi parte el día de hoy. Les recuerdo mi nombre, Paulina Cisneros, estudiante del último semestre de la Facultad de Psicología. Y bueno, nos vemos.